nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermana. ¿Este cuál es? A ver, bájale. A ver. Ese es. Ya, déjalo ahí abajo, sí. Marcos capítulo 12, versículo del 28, al 34. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta 9ª clase de nuestro curso Reconciliándome conmigo mismo. En esta oportunidad vamos a continuar la enseñanza que hemos empezado la semana pasada sobre la recta valoración de mí mismo. Vamos a continuar en esta segunda parte con lo que hemos empezado la semana pasada y vamos a tomar el texto escriturístico de Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. Marcos capítulo 12, del 28 al 34, dice la Sagrada Escritura. Acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús les contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existen otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios.
y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Es palabra del Señor. Señor Jesucristo, tu sangre santifica mis labios por el poder de los santos. Pues bien, vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto la clase pasada, en donde hemos hablado de la autoestima. Hemos enseñado la semana pasada que para hablar de la recta valoración hacia uno mismo, vamos a utilizar un doble enfoque, un enfoque psicológico y un enfoque teológico. Por eso la semana pasada hemos comenzado con el enfoque psicológico a hablar de la autoestima. Hoy vamos a tratar de comprender desde la teología si es válido hablar de autoestima entre los cristianos. Vamos a tratar de comprender eso. Y en la clase pasada hemos desarrollado básicamente 5 puntos. En el primero hemos definido el autoestima como la capacidad de valorarse, la capacidad de amarse, apreciarse y sobre todo la capacidad de aceptarse a uno mismo. Hemos enseñado que la autoestima se desarrolla en la infancia, los tipos de autoestima que se van desarrollando es el autoestima alta, el autoestima sana, el autoestima baja y el autoestima inflada. Hemos enseñado esos 3 tipos de autoestima. Hemos dado algunas características. El autoestima se desarrolla de 6 a 12 años y tiene que ver con la base afectiva que hemos enseñado por lo menos 2 clases pasadas, en donde hemos hablado que la base afectiva se compone de 4 elementos. ¿Se acuerdan? Amor, reconocimiento, protección y perdón. Amor, reconocimiento, protección y perdón. Y el principal de ellos es el componente del amor. Todos necesitamos sentirnos amados. En la dinámica del amor, yo primero necesito sentirme amado para saberme amado y para a partir de estos 2 elementos desarrollar la capacidad de amar. Entonces es muy importante esa cuestión. Hemos hablado todo lo que tiene que ver referente a la autoestima. Hemos hablado del autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y la autoafirmación. Hemos hablado de todos estos elementos y finalmente hemos hecho referencia a sobre cómo construir una autoestima sana. Planteábamos 9 cuestiones. El tema del juicio personal es un tema en el que tenemos que trabajar, aprender a mirarnos con una mentalidad y desde un punto de vista positivo. Nosotros no solamente tenemos defectos, sino cosas muy valiosas e importantes en nuestra vida. Hemos hablado de la aceptación, aceptar no solamente lo bueno en mí, sino también lo malo. Somos personas perfectibles, capaces de mejoramiento. El aspecto físico que tiene que ver con cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. El patrimonio psicológico que tiene que ver con todo ese psiquismo que hay dentro de nosotros. A veces nosotros podemos considerarnos torpes, lentos, incapaces para algo, no nos gusta algo de nuestra personalidad, ese psiquismo que compone nuestra personalidad, todo eso es el patrimonio psicológico. El entorno, muy importante con quien nos juntamos, la necesidad de sentirnos útil a través del trabajo, la importancia de no compararme para no envidiar, la importancia del desarrollo de la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar de otra persona y comprender al otro. Y este punto que es muy importante y que nos va a conectar con toda la otra parte de nuestro esquema, hacer algo por los demás. Este punto es importante, hay muchos psicólogos, en su mayoría, que van a decir esto, la importancia de hacer algo por los demás. Pudiéramos citar a William James, Carl Rogers, Morris Rosenberg, David Hume, entre otros que han hablado y enseñado sobre el autoestima.
se llega a decir esto, muy importante, hacer algo por los demás. Erik Erikson le va a llamar a eso la industrialización, que tenemos nosotros la necesidad de dejar una huella positiva de nuestra existencia en las futuras generaciones. Pues bien, aquí hemos hecho un repaso así relámpago porque me interesa desarrollar todo el segundo punto, que aunque no se ve muy extenso ahí, he preferido hacer un esquema sencillo, hay mucho que desarrollar. Y empezamos esta segunda parte de este tema, la recta valoración de mí mismo, haciéndonos tres preguntas que son muy importantes. Presta atención a las preguntas. La primera, ¿la Sagrada Escritura nos habla o nos enseña sobre la autoestima? Eso vamos a tratar de responder. La segunda pregunta, ¿Jesús enseña algo sobre la autoestima? Es lo que también vamos a tratar de responder. La tercera, ¿es válido, por lo tanto, hablar de la autoestima en la iglesia, en el mundo cristiano? Pues bien, vamos a responder rápidamente a estas tres preguntas y para luego vamos a ampliarla con un desarrollo teológico. En primer lugar, la Sagrada Escritura no nos enseña absolutamente nada sobre la autoestima. ¿Ya? Lo segundo, Jesús no enseña nada sobre amarse a sí mismo, sino todo lo contrario. Nos enseña que tenemos que morir a nosotros mismos. Y lo tercero, por lo tanto, ¿es válido hablar de autoestima en la iglesia? ¿Cuál crees que sería la respuesta? No. Porque estamos introduciendo un concepto y una idea que no es propia del cristianismo. No es propia del cristianismo. Escucha bien esto, muchos psicólogos, hombres y mujeres que se han convertido a Cristo, que se han convertido al cristianismo y probablemente con muy, pero muy buena intención, han querido ver en el Evangelio de Marcos, en el versículo 31, pasaje que hemos leído en el comienzo de esta reflexión y pasaje que hemos leído la semana pasada, iluminando esta reflexión también, en Marcos 12:31 hay muchos psicólogos que dicen que en esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, podemos encontrar vestigio en la enseñanza de Cristo y en la enseñanza escriturística algún tipo de referencia respecto a la autoestima. Ya he leído a mucho psicólogo cristiano, tanto protestante, tanto católico, y afirman, y tienen esta afirmación. Entonces, por eso es muy importante señalar esta cuestión. No enseña la Escritura sobre la autoestima, pero la enseñanza que Cristo aporta hacia nosotros mismos es muy importante. Entonces, escucha bien. En la expresión amar a tu prójimo como a ti mismo, muchos psicólogos han querido ver de manera forzada, repito, han querido ver de manera forzada que aquí Jesucristo nuestro Señor está enseñando y hablando sobre luego lo que luego hará la psicología moderna, enseñar sobre la autoestima. El peligro de esta metodología que se está utilizando para hacer decir este texto bíblico que se está hablando de la autoestima, el peligro está en que se está tratando de hacer calzar un concepto o una teoría psicológica para que tenga un referente bíblico. Ahora escucha bien, ¿esto qué es lo que se va a hacer? Va a sacar al texto de contexto para fundamentar una teoría. Escucha bien, que es muy importante. Por eso decíamos al comienzo de nuestro curso que acá ¿qué psicología vamos a enseñar? Psicología católica. Psicología católica. Es decir, tomamos de San Agustín, hablamos de Santo Tomás de Aquino. Es más, he vuelto a hacer mi esquemita que he desarrollado las cuatro o 5 clases. Aquí vamos a hacer psicología católica. Entonces, por lo tanto, un psicólogo que se ha convertido a Cristo no necesariamente sabe hacer psicología católica. ¿Por qué? Porque la ciencia que ha aprendido es una ciencia atea.
Y esto es importante señalarlo y decirlo. El psicólogo que se ha convertido al cristianismo, ¿qué tipo de psicología ha aprendido? ¿Una psicología católica? No, una psicología atea. Su ciencia es atea. ¿Y qué significa esto? Que en sus presupuestos no se contempla la trascendencia del hombre en su relación con un Dios creador y salvador como fin último. Por eso es que es una psicología atea. No se considera la relación con Dios. No se considera la relación con este Dios que es creador y con este Dios que es también salvador. Entonces quizás en este punto tú te preguntarás, hermano, entonces ¿por qué la clase de la semana pasada? No, hay algunos que en su espíritu siento la queja. Entonces, hermano, la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22 dice, examinadlo todo. Cuando uno hace teología, al menos los teólogos que hacemos teología, tenemos que leer todo. Tenemos que estudiarlo todo. ¿Para qué? Porque aquí el apóstol San Pablo dice algo que es muy importante. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Sepan abstenerse de todo género de mal. Entonces, la teología no es una ciencia cerrada en sí misma. Es una ciencia abierta a la escucha de otras ciencias que a través de su aporte pueden ayudar a iluminar lo que es el ser humano. Entonces es muy importante. Aquí que hemos dicho que nos conecta con todo este tema, que para sanar el autoestima hace falta ¿qué cosa? Hacer algo por los demás. Entonces la misma psicología como ciencia, para tener una autoestima sana, nos dice, no es tan bueno concentrarte en ti mismo. No es tan bueno concentrarte en ti mismo. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús sobre la relación con nosotros mismos? Decíamos que el problema está en la mala interpretación, que es la mala exégesis que se está haciendo sobre este pasaje escriturístico, en donde nuestro Señor Jesucristo va a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces se quiere agarrar solo esta expresión, como a ti mismo, como referente y punto de partida para afirmar que Cristo ha hablado de la autoestima. ¿Ya? Entonces esto incluso en su época generó un montón de debate, ¿ya? Generó un montón de debates. Entonces partamos, para poder explicar y entender ese amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay que partir de todo el contexto en donde se va a dar esta respuesta. Y lo primero que tenemos que decir es que esta respuesta que da Jesús parte de una pregunta que le hicieron. Parte de una pregunta. El origen de la respuesta tiene que ver con esta pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Qué le preguntaron a Jesús? No le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es válido amarme a mí mismo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Guarda eso en tu mente, que es importantísimo. Enseñábamos nosotros en nuestras primeras clases lo siguiente, que Dios ha creado al hombre para la comunión con Él. El hombre se desarrolla y le encuentra sentido a su vida cuando vive esta dimensión relacional con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. Antropología teológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hombre cuando peca? Queda encerrado en sí mismo. ¿Recuerdan todo eso? Sí, lo hemos enseñado varias veces. Entonces, importante es esta cuestión antropológica que hay detrás de la respuesta de Cristo. Enseñábamos entonces en nuestras primeras clases que el pecado, escúchalo bien, ha introducido un desorden psicoafectivo en el hombre. El pecado ha introducido un desorden psicoafectivo en el hombre, encerrándolo en sí mismo. Y este encerramiento en sí mismo va a generar dos cosas en el hombre: que se vuelva egoísta y a continuación egocéntrico.
Ojo con el tema del ego, para los que saben algo de psicología. Se vuelve el hombre egoísta y se vuelva el hombre egocéntrico. Entonces, cuando se rompe la relación con Dios, el hombre queda herido en su interior, queda herido consigo mismo, y esta herida consigo mismo se va a ver reflejada en las malas relaciones interpersonales que tenga. No solamente interpersonales, sino intrapersonales que tenga. Este encerramiento del hombre lo va a volver en primer lugar egoísta. Y este egoísmo lo va a llevar, escucha bien, a tener un inmoderado y excesivo amor hacia sí mismo, que le hace atender desmedidamente las cosas que le son de su propio interés, desatendiéndose de los demás. Este es el egoísmo. Me concentro tanto en mí que no me importa el otro, no me llega a interesar el otro. Y frente a esto, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos va a hablar sobre la recta valoración hacia uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, escucha bien, dice la Sagrada Escritura: no os encerréis en vuestro propio interés. Mira lo que dice la Escritura. Esta es la traducción de la Conferencia Episcopal Española del año 2011. Mira cómo traduce del griego la Conferencia Episcopal Española. No os encerréis en vuestro propio interés. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. No te encierres en tus propios intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Entonces, el apóstol San Pablo percibe que en la iglesia hay cristianos que están sufriendo este encerramiento. Están encerrados en sí mismos y no están buscando el interés de los demás. Este pasaje de Filipenses 2:4 es interesante. Acá no lo voy a desarrollar todo, no me va a alcanzar el tiempo. Pero aquí el apóstol San Pablo va a hablar de lo que es la kenosis o el anonadamiento de Cristo, que siendo Dios se despojó de las prerrogativas propias de su divinidad, se humilló en nuestra carne, se hizo siervo, obediente hasta la muerte en cruz para salvarnos a nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como modelo, razón por la cual no debemos vivir en ese encerramiento. Entonces, la raíz, escucha bien, la raíz de todo pecado está en el egoísmo. Porque una persona es soberbia, es envidiosa, avariciosa, padece de ira, no puede manejar la gula, la lujuria, la pereza. ¿Por qué? Porque es egoísta. Egoísta. No hay pecado que no tenga como raíz el egoísmo. Entonces, esa persona egoísta que tiene un amor enfermizo hacia sí mismo, esa persona egoísta se va a volver egocéntrica, es decir, va a tener una exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerar que debe ser el centro de atención y de actividad general. Entonces, el egocentrismo me pone a mí en el centro de todo. Me tienen que entender, pero yo no comprendo. Me tienen que aceptar, pero yo no acepto. Me tienen que perdonar, pero yo no perdono. Yo soy el centro. Entonces, por eso decíamos, el pecado, ¿qué es lo que introduce? Un desorden psicoafectivo. Un desorden psicoafectivo que hace que la persona se vuelva egoísta, y ese egoísmo, ese amor enfermizo hacia sí mismo, va a generar que sea egocéntrico. Quiere que todo gire en torno a él, que todo gire en torno a ella. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 3, aquí el apóstol San Pablo también va a hablar sobre la recta valoración de sí mismo. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: en virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros. Mira lo que dice el apóstol, ¿eh? En la autoridad de ser apóstol de Cristo, nos dice a todos: no os estiméis más
de lo que conviene. Pablo dice, debes estimarte, debes valorarte, pero cuidado que te sobrevaloras, que te sobreestimas, más en la medida de lo que pueda convenir. Entonces dice, tened más bien una estima sobria, según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Entonces Pablo, en este texto que es precioso y muy útil para rebatir todo este tema de la autoestima, Pablo dice que tu autoestima te lo da Dios en virtud de la fe, en virtud de la experiencia cristiana. O sea, no es tanto algo que yo debo construir, sino es algo que a mí se me va otorgando en la medida que voy teniendo una experiencia con este Dios que es mi creador, con este Dios que es mi salvador. Entonces, por lo tanto, si debemos estimarnos, sí debemos valorarnos, pero esta estimación que debemos tener tiene un punto de partida, la experiencia personal con Dios. ¿Amén? ¿Amén? El punto de partida para hablar de una estimación hacia uno mismo es Dios, no es el hombre. Por eso es que encontramos todos estos conceptos: autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, autoafirmación. Y muchos de estos conceptos, escucha bien, tiene que ver con el gnosticismo que combatió el apóstol Juan en el primer siglo. ¿Ya? Aquí no voy a entrar más en detalle, simplemente tú puedes poner en San Google la influencia del gnosticismo en la psicología moderna. Y ¡boom!, te va a salir un montón de tesis, hermano. Entonces, muy importante, esa construcción de mi propia valoración se da por la experiencia de Dios. Dios me dice quién soy. Dios me dice por qué me ha creado. Dios me muestra el sentido, la razón, el propósito de mi existencia. Me muestra cuánto me ama. Me muestra cuán valioso soy a sus ojos. Y eso le da valor a mi existencia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Claros hasta acá, hermanos? Los veo con cara preocupados, hermanos. Ánimo, ánimo, ánimo. Te sentías bien con el tema pasado, seguro, ¿no? Entonces, por eso la respuesta de Jesús, al ver el desorden que el pecado ha dejado en el hombre, el Señor, acuérdate, sigue el orden, estamos tratando de explicar qué cosa. Porque Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál ha sido nuestro punto de partida? La pregunta que le han hecho al Señor: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? En el interín de esa pregunta hemos desarrollado todo este enfoque antropológico, teológico. Entonces, aquí viene la respuesta de Jesucristo, ¿ya? Escucha bien. Al ver Jesucristo el desorden que hay en el ser humano por causa del pecado, ¿qué es lo que provoca ese desorden? Egoísta y egocéntrico. Entonces Jesucristo, al ver el desorden que el pecado ha generado en el ser humano, ese desorden psicoafectivo, el Señor, en la respuesta que le va a dar al hombre sobre cuál es el primer mandamiento, el Señor nos va a remitir a qué debe ser lo primero. Y lo primero no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero no es amate a ti y luego ama a tu prójimo. ¿Qué es lo primero? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesucristo nos muestra un camino para restaurar el desorden psicoafectivo, y ese camino de restauración consiste en poner en primer lugar al Dios que nuestro egocentrismo ha sacado de nuestra vida. ¿Estás entendiendo este punto? Bueno, sé que el Espíritu Santo va a agarrar en este momento y va a abrir tu cerebro, ¿ya? Para que entre en sus palabras, ¿ya? Pero fíjate, el egocentrismo, ¿de qué trata? De que yo me ponga en el primer lugar de mi vida, en el centro de mi vida. ¿Y dónde queda Dios? En la periferia. Entonces Jesucristo, para restaurar el desorden psicoafectivo que deja el pecado, Jesucristo nos remite al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel. ¿Qué dice el Señor? Ojo, porque a veces cuando nosotros hablamos del primer mandamiento,
lo traducimos o lo simplificamos diciendo amarás al Señor tu Dios, ¿ya? Pero en realidad el texto que está eligiendo Jesucristo es importantísimo. Por eso es lo que estamos haciendo ahorita se llama exégesis. Estamos estudiando el pasaje dentro de su contexto. Jesucristo, para responderle a este hombre sobre lo que es primero, Jesucristo se está remitiendo a un texto de Deuteronomio, a un texto que en la tradición judía, escucha bien, se conoce como el Shema. Es una de las oraciones más importantes en la liturgia judía. Y tan importante es que el judío, para recitar el Shema, ¿cuál es el Shema? El primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto tenía que recitar 2 veces al día el judío de esta manera. Para concentrarse, se tenía que tapar los ojos, se tenía que tapar la cara para concentrarse en el pronunciamiento de cada palabra. Escucha Israel, escucha pueblo mío, ponle tu nombre, ponle tu nombre. José, escucha, Miguel, escucha, Miriam, escucha, pon tu nombre, escucha, para que no se te olvide que el Señor nuestro Dios es el único. Con esto se declara que todos los demás pueblos viven en idolatría. El Señor nuestro Dios es el único, y al Señor tu Dios, al que te tienes que someter, lo debes amar, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es un simetismo que se utiliza para reforzar la idea: esfuérzate por amar a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús ha elegido este pasaje? Acuérdate, aquí estamos en la introducción para entender esto. Pero Jesús, ¿por qué ha elegido ese pasaje? ¿Por qué ha elegido el Shema? Escucha bien. Porque sucede lo siguiente. Deuteronomio es un texto que tiene este propósito. Este texto prepara al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra prometida. Ya es uno de los 5 libros del Pentateuco. O sea, tiene como objetivo recordarle al pueblo hebreo que cuando te vaya bien, cuando entres en la tierra prometida, cuando tengas comida, cuando tengas bebida, cuando lo tengas todo, no te olvides del Señor tu Dios, porque si te olvidas del Señor tu Dios, te va a ir mal. Todo es la enseñanza de Deuteronomio. ¿Y qué es lo que pasa después de Moisés? Viene Josué. Josué les recuerda: no se olviden del Señor. Y muere Josué. ¿Qué pasó? Libro de los Jueces. Se olvidaron de Dios. Cada vez que se olvidaban de Dios, venía un pueblo extranjero y los oprimía. Clamaban a Dios. ¿Qué hacía Dios? Mandaba un caudillo. Débora, Gedeón, etcétera, Sansón, etcétera, que son los jueces. Pero siguen olvidándose de Dios. ¿Qué hace Dios? Manda a los profetas. Siguen olvidándose de Dios. El último profeta en ser enviado, Malaquías, 400 años de Malaquías hasta Cristo. ¿Por qué Dios guardó 400 años? Porque el pueblo era terco. Se olvidaba de Dios, a pesar que el Señor lo dijo, no. No te olvides del Señor tu Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se olvidó de Él. Entonces, la respuesta de Cristo es importantísima para ordenar este desorden. Para ordenar este desorden, Jesús nos muestra que debes poner a Dios en primer lugar. Tu vida está mal porque Dios no está en primer lugar. Tu vida está desordenada, tu sexualidad, tu afectividad, tu economía, tu vida conyugal, tu vida familiar está mal porque no está Dios en el primer lugar. Tu psicología, tus emociones, todo puede estar mal, hasta tu salud, porque Dios no está ocupando el lugar que le corresponde, sino tú mismo. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, libérame. Le has preguntado, Señor, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Te es agradable? ¿Cómo estoy siendo como esposo? ¿Te es agradable? ¿Cómo estoy viviendo mi fe, Señor? ¿Te es agradable? Entonces, nuestro egocentrismo nos hace mandarle a Dios. Y Él tiene que estar en el primer lugar. No te olvides, el Señor tu Dios es el único. Y al Señor tu Dios adorarás. ¿Hoy día has adorado a Dios? No me digas.
Pero mírate en tu corazón. Tú que te quieres sanar, ¿hoy día has adorado a Dios? Adorarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, el contexto del texto bíblico que Jesús está citando es Deuteronomio, que tiene como objetivo recordarnos que no debemos olvidarnos del Señor nuestro Dios. No debemos olvidarnos del Señor nuestro Dios. Entonces, la respuesta que Jesús le está dando a este hombre es importantísima. Es importantísima, porque en esa respuesta Jesucristo está ordenando ese desorden. Ordenando ese desorden. Y es desde este contexto que viene la segunda respuesta de Jesús. Marcos 12:31. El segundo mandamiento importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este amarás a tu prójimo como a ti mismo es antecedido por ¿qué? Amarás al Señor tu Dios. Sin el Señor tu Dios, tú ni te amas, ni tienes capacidad para amar. Ojo con eso. Sin el Señor tu Dios, ni te amas, ni tienes capacidad para amar. Pero vamos a entender un poquito más esta cuestión. Si prestamos atención al texto escriturístico y en el orden que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ha puesto las palabras, ¿qué es lo primero que se nos pide en esa expresión? ¿Cuál es la fuerza del verbo, hermano? ¿Dónde está la acción? No tengan miedo, hermanos, ¿ah? Me emociono y así hablo un poquito, ¿ya? No te estoy reprendiendo, hermano. Entonces, si prestas atención al texto escriturístico, la fuerza de lo que Jesús nos está enseñando no reside en el trato que debemos tener con nosotros mismos, sino en el trato que tenemos que tener con los demás. ¿Cómo empieza la oración? Con un verbo. Amarás, imperativo. Se te está mandando amar. Sí, pero como a mí mismo. Pero ¿en dónde está la fuerza? En el acto de entregarte a los demás. Amarás. Entonces, la fuerza, el imperativo, no está en el trato hacia nosotros mismos, sino en el trato hacia los demás. La orden es clara, amarás. La orden no es ámate. ¿O esa es la orden? ¿El Señor te está mandando ámate? No, amarás. Y esto porque hemos sido creados para la relación con el otro. Hemos sido creados para la relación con el otro, y es en la relación con el otro que yo crezco como persona. Yo no crezco amándome a mí solito. Yo crezco haciendo de mi vida algo bueno como don para los demás. Es en esa medida que crezco. Sí debo valorarme, sí debo amarme, sí debo apreciarme, sí debo aceptarme, sí debo perdonarme, pero esa valoración adecuada de mí mismo la voy a alcanzar no por el hecho que piense mucho en mí, no por el hecho de que lleve terapias enfocadas en reconstruirme a mí mismo, no por el hecho que me preocupe y me exagere amando a mí mismo. Ese amor propio se desarrolla cuando contemplamos nuestra vida de este Dios. De este Dios. Sin Dios tú no tienes ni idea quién eres, hermano. No tienes ni idea. Sin Dios, ¿cómo vas a desarrollar el conocimiento de ti mismo? ¿Cómo vas a tener un concepto bueno de ti mismo? ¿Cómo vas a hacer una evaluación correcta de ti mismo? Menos aceptarte, menos respetarte y menos afirmarte. Escucha bien. Isaías 43 del 1 al 5. Solo quiero que lo escuches y que tu oído, hermano, se deleite escuchando a Dios decirte esto. Así te dice Yahvé tu creador. ¿Quién te está hablando? El que te ha creado. El que te ha dado la existencia, dice. Así te dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. En la Escritura, cuando Dios llama algo por el nombre, significa que lo conoce todo. Lo conoce todo.
No hay nada que Dios no conozca. Sabe quién eres tú, sabe cómo eres tú y te conoce mejor que lo que te conoces tú a ti mismo. Mejor de lo que te pueden conocer los demás. Dice el Señor, te he llamado por tu nombre y a continuación dice, tú eres mío. ¿Quién es tu dueño, hermano? Pero el egocentrismo te puede llevar a esto. El egocentrismo te puede llevar a concentrarte en ti y no reconocer que tu vida se devela en el encuentro con Dios. Por eso Colosenses 3:3 dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Se me revela mi vida, su propósito, su significado, su por qué, su para qué, en el encuentro con Dios. Entonces, tú eres mío, dice, si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. O sea, si atraviesas una circunstancia difícil, ningún mal te pasará. ¿Por qué? Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Escucha bien, Dios aquí que nos está diciendo que no solamente nos ha creado, no solamente nos ha dado la existencia y nos ha abandonado a nuestra suerte. Eso sería un deísmo. Ese es un deísmo, ya ese es el Dios de los masones. Ese es un deísmo. Dios nos cree y nos abandona a nuestra suerte. Ese es el Dios de los budistas, de los hinduistas, que creen en el karma, ¿ya? Aquí mira lo que dice a continuación, que tu Dios creador también es tu Dios salvador. Es el que te rescata de todo peligro. El que te mira, el que te contempla, el que camina contigo, el que está contigo en toda situación de tu vida. Él no te abandona, porque es tu Dios salvador. El que te ha creado no te ha abandonado a tu suerte. Amén. Ahora mira lo que dice aquí la Escritura, ¿ya? Como para que te pongas un poquito rojo, ¿ya? Dado que eres precioso a mis ojos. ¿Cómo eres a los ojos de Dios? ¿Qué detestas de ti? Eso que tú detestas de ti, Dios lo ama porque es parte de ti. Ay, no me gusta mi cabello. Ay, no me gusta mi cara. Mi panza. No me gusta esto, lo otro. Dios ama todo lo que tú eres. ¿Y qué dice la Escritura? Eres precioso. ¿Cómo eres? Precioso. ¿Cómo eres? Precioso. Eres precioso a los ojos de Dios. Probablemente no a los ojos de tu mamá. Tu mamá dijo, ay, me salió feíto mi hijo. O como a mí un día me pasó, ya estaba orando por un joven, y cuando le impongo la mano, el Señor me decía, no se siente feo. Señor, pero está feíto, le dije, no, está feíto. Pero dice la Escritura, tú eres precioso a mis ojos. Y Dios quiere que te veas así. Tú eres precioso a mis ojos. Ahora mira, aquí Dios está desbordando su corazón. Mira qué es lo que dice a continuación. Tú eres muy estimado. O sea, no solo eres precioso, sino que tú eres muy valioso para Dios. Te puse el ejemplo de del agua, ¿te acuerdas? Vendida en un kiosco te cuesta tanto, vendida en un supermercado tanto y vendida en el aeropuerto te cuesta mucho más. Entonces, depende en qué vitrina te encuentras para que tu valor cambie y mejore. Entonces, mira, aquí te estás contemplando de este Dios. Eres amado, eres precioso y eres muy estimado. Y a continuación dice, y yo te amo. ¿Tu padre te lo ha dicho hoy día? ¿Tu madre te lo ha dicho hoy día? ¿Tu marido te lo ha dicho hoy día? ¿Tu mujer te lo ha dicho hoy día? ¿Tus hijos te lo han dicho? Dios en esta noche te dice, y yo te amo. Y no sé si entiendes la fuerza de lo que es un solo texto bíblico. Este es uno. En la Escritura hay más de, ¿cuántas páginas son? Más de casi 2000 páginas, ¿ya? Estoy en Isaías 43 del 1 al 5. Habría que citar, por ejemplo, Isaías 54. Habría que citar un montón de textos más. Pero ahora escucha bien lo que dice, ¿ah? Pondré la humanidad en tu lugar. Eres tan amado por Dios que el Padre entregó al Hijo amado
En la cruz para salvarte a ti, el hijo perdido. Para salvarte a ti, el egoísta, el egocéntrico. Entregó a su hijo el humilde, por amor a ti. Entonces dice, entregaré a la humanidad, entregaré a la humanidad en tu lugar. O sea, tan valioso eres Dios, tu vida, tú solo eres tan valioso a Dios que dice que puede entregar a toda la humanidad solo por ti. Solo por ti. Entregaría a los pueblos en pago de tu vida. ¿Y a quién entregó en la cruz? A su hijo. En pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo, desde oriente hasta el poniente. Entonces, hermano, qué importante es comprender que esa autoestima, ¿no?, tiene que ver con poner a Dios en primer lugar, con no olvidarnos que Él es el Señor nuestro Dios. Por eso, muy importante la respuesta de Cristo, muy importante la respuesta de Cristo. Cuando Cristo nos remite a poner a Dios en primer lugar, es porque el amor de Dios nos sana, nos cura. Primera de Juan 4, 16, 18. Primera de Juan 4, 16, 18, escucha bien. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Cuando en la Escritura tú vas a leer el término conocer, no se refiere al conocimiento intelectivo, cognitivo, racional. Se refiere al conocimiento experiencial, el conocimiento del encuentro personal. Entonces, si nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos tenido una experiencia del amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor en la plenitud. Mira, cuando Dios reside en un alma, dice que el amor que Dios siente por esa alma llega un momento en que comienza a crecer. Esa alma se siente más amada por Dios, se siente más amada y más amada y más amada, y va a llegar un momento en que se sienta amada hasta la plenitud. ¿Y qué es lo que va a hacer ese amor en plenitud? No hay temor en el amor, sino que el amor expulsa el temor. Te había dicho en la formación de las heridas emocionales cómo se nota la herida de alguien en sus miedos. ¿Amén? ¿Qué hace el amor de Dios? Expulsa el miedo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios cierra tus heridas. Te fue tu padre, tu madre te rechazó, Dios te acoge. Tu padre, tu madre te abandonó, Dios dice, aunque te abandonara tu padre, tu madre, yo jamás te abandonaría. Tú fuiste humillado, el Señor es el Dios que levanta al que está en el polvo. Tú fuiste traicionado, Dios es un Dios fiel. Tú recibiste injusticia, la Escritura dice, Dios te hará justicia. Su amor sana cada una de tus heridas emocionales. ¿Y la sana para qué? Para que te ames y para que ames. Entonces no podemos contemplar esta respuesta sin lo primero que acaba de enseñar Cristo. No se puede entender. Entonces, la fuerza de lo que Jesús está enseñando en esta expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la fuerza de lo que Jesús está enseñando no reside en el trato que tenemos que tener con nosotros mismos, sino en el trato que debemos tener con los demás. Con los demás. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que nos enseña Jesús sobre el amor a nosotros mismos y sobre el amor al prójimo. ¿Qué nos enseña Jesús sobre el amor a nosotros mismos y sobre el amor al prójimo? Al respecto, Jesús ha enseñado en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice la Escritura, decía a todos, si uno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero? Niéguese a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer el cristiano, lo primero que le va a enseñar Jesús, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es enseñarle a morirse a sí mismo, a morir a uno mismo, porque para vivir hay que morir. La lógica del reino de Dios
no es la misma lógica del mundo. Es incompatible la enseñanza del reino con la enseñanza del mundo. En el mundo dice, ámate, en el mundo dice, valórate, en el mundo te va a enseñar a que tú eres lo primero, lo segundo, lo tercero, y por ahí si te alcanza tiempo lo demás. Por eso la gente encerrada en sí mismo se deprime, vive ansiosa, porque su vida no tiene referencia ni da fruto. Cristo dice, muere a ti mismo. Muere a ti mismo. ¿Y qué significa este morir a ti mismo? La clave en el seguimiento a Jesús consiste en la renuncia de mi propio ego. Morir a mí mismo consiste renunciar a mi propio ego, renunciar a mi yo, renunciar a mis egoísmos, renunciar al egocentrismo, a lo que yo quiero, para poder acoger la enseñanza de Cristo y así cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la primera condición de seguimiento que Cristo nos impone tiene que ver con la ruptura de este encerramiento. Porque el hombre encerrado en sí mismo, su vida se vuelve intrascendental. ¿Amén? ¿De qué te sirve? Imagínate, hoy es el fin del mundo. ¡Pah! Se destruyó toda la tierra, se destruyó todo, tú eres uno de los 20 sobrevivientes en todo el planeta, ¿ya? Y encuentras las puertas de los bancos con todos sus millones a tu disposición. ¿De qué te sirve eso? De nada. Tu vida es valiosa, pero si no vives en relación con los demás, no sirve de nada. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces, importantísima esta cuestión. Seguir a Cristo implica renunciar a mi ego, renunciar a mi yo, a mis propios intereses, a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el Señor, que es mi Dios, que me ha creado, sabe quién soy, sabe cómo soy y sabe qué me va a hacer feliz. Oh, escucha esto, yo quería ser cantante, hermano. Yo quería ser músico, viajar por todo el mundo, cantar, que la gente conozca mis canciones, las fans y todo eso. Ese era mi plan de vida para mi felicidad, hasta que conocí a Cristo. Todas mis metas iban hacia eso. Yo toqué en el Mariscal Cáceres de Chorrillo con bandas como Dudó, Ivonne y los Mercantiles, Arena Hash, de esa época era ya, de esa época. Hace años para algunos, ¿no? Pero la cuestión es que hacia eso apuntaba mi felicidad, pero el encuentro con Cristo me cambió todo. Yo incluso en la iglesia quería ser músico. ¿Y a qué me llevó el Señor? Predicador. Y encontré un deleite escudriñando las Escrituras. Y encontré un deleite amando enseñarla. Si tú me dieras a elegir, ¿qué preferiría? Esto. Seguir viviendo el sueño de Dios. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras sobre tu vida. Tú ignoras muchas cosas de tu vida que solo Dios sabe. Entonces, por eso hay que renunciar a mí mismo para que Dios me diga, oye, esto he querido para ti. Oye, esto he deseado para ti. Oye, esto te quiero dar para que tú seas feliz. La vida es bien sencilla con Dios. Es bien sencilla. Si uno lo pone a Él en primer lugar, como dice el Salmo, el Señor lo ha hecho todo por mí. Bendito sea el Señor. Así de sencilla. Entonces, morir a mí mismo implica anonadarme para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es que Jesucristo, de la continuación de Lucas 9, 23, versículo 24 hacia el 25, va a decir, porque quien quiera salvar su vida se perderá. O sea, si tú quieres ganar tu vida, la vas a perder, dice el Señor. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si pierde, arruina su vida? Hermano, yo he conocido a empresarios en el final de sus días, a gente de transnacionales en el final de su día. Un gran hueco en el alma.
conquistaron todo, viajaron por donde quisieron, comieron donde quisieron, tuvieron todo lo que tú quisieras, pero se dan cuenta en el final de su vida que nada llena. Y ahí comienza recién la búsqueda de Dios para algunos de ellos. Entonces, hermano, lo segundo que enseña Jesucristo respecto al amor a nosotros mismos y con respecto al amor al prójimo, Juan 13, 34, 35. Juan capítulo 13, 34, 35 dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a otros. ¿A qué nos está mandando Jesús? ¿Amar o amarnos? ¿A qué nos manda Jesús? ¿Amar o amarnos? Entonces, mira, el método que están utilizando algunos psicólogos, con buena intención, ¿ya? Pero por eso es que damos estas charlas. Para las buenas intenciones, que pueden ser equívocas, enseñarlas a la luz de la doctrina católica, a la luz de la Escritura. Este texto, si la palabra, en toda la palabra no puede haber contradicción, porque Jesús es uno, Dios es uno, una sola palabra, ¿cómo contrapones este texto con lo que Jesús está enseñando en Juan 13:34? Aquí Jesucristo, ¿qué enseña? Les doy un mandamiento nuevo: amarás a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Os doy un mandamiento, que os améis los unos a otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dice que van a reconocer que tú eres discípulo porque tú te amas, porque tú te quieres, porque tú te cuidas, porque tú tienes un buen autoconcepto, evaluación, etcétera. Van a reconocer que eres discípulo de Cristo porque amas. ¿Y por qué amas? Porque tienes una experiencia con Dios que es amor. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, es en ese sentido que el Señor nos ha enseñado respecto al amor. En primer lugar, 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Segundo lugar, Jeremías 31:3, Dios, ¿por qué te ha creado? Porque te ama, con amor eterno te ha amado. Y en tercer lugar, ¿para qué Dios te ha creado, hermano? Si Dios es amor, te crea porque te ama. ¿Para qué te ha creado? Para amar. Estrellita en la frente, hermanos. El propósito, la razón fundamental de tu existencia. Y si utilizamos la analogía de la creación, ¿ya? Cuando el plátano da su fruto, el plátano agarra y se come su fruto. Cuando el manzano da su fruto, agarra y se come su fruto. Nada de lo que da fruto en la creación es para sí mismo, sino es para el otro. Entonces, si Dios es amor, nos crea porque nos ama. ¿Para qué nos crea? Para amar. Es en la medida que yo cumplo el mandamiento de Cristo que me sano. Que me sano. Hermano, esta cuestión que puede sonar algo teórico en este momento, si lo llevas a la práctica, es lo que va a cambiar tu vida. El conocimiento que se nos imparte, si no lo llevamos a la práctica, no sirve de nada. Entonces, Dios nos crea para amar. Por eso 1 Juan 4:8, parte final del versículo 8, dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Entonces, tú has sido creado para amar. ¿Ya? Y esto es importante, es parte de la psicología católica. Por ejemplo, Dios no nos ha creado para estar encerrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto enferma, esto daña, esto impide el desarrollo de la persona humana. Cuando la persona humana, a pesar de sus heridas, a pesar de sus males, a pesar de sus dolencias, se abre para ayudar a otro que está igual o en peor condición que él, ese acto de amor lo transforma, lo sana, lo restaura. ¿Amén? Imagínate, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo muy natural para entender la gracia y lo sobreabundante de lo sobrenatural. Salió en la televisión un caso de una señora que desgraciadamente su hijo, que era periodista, fue atropellado en Jesús María. ¿Ya? Salió el caso de la mujer, un dolor impresionante en el corazón, que madre no le dolería, el padre, una situación injusta, la combi lo atropelló. ¿Cómo lidió la mujer con ese dolor? Fundó una asociación de madres que habían perdido hijos y comenzó a ayudar
en el duelo esas madres. ¿Me entiendes el ejemplo? Para que tengas una autoestima sana, haz algo por los demás. Te dice cualquier psicólogo, deja de concentrarte en ti, deja de enfocarte en ti, deja de mirarte a ti. Oye, tú no eres el centro del mundo, tú no eres el ombligo del universo, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Sal de ti, sal de ti. Entonces tú dirás, oye, pero yo no tengo nada que dar. Yo no tengo carismas, yo no tengo las habilidades que tiene fulano, sultano, mengano. Hermanito, ¿cómo crees que empecé yo? Acomodando sillas. Cuando mi responsable me dijo, a ver, vamos a llamar, vamos a hacer un retiro, ¿quiénes quieren servir? Yo levantaba la mano, hermano. A ver, hermanito, usted va a tener el primer servicio honroso que me dieron, ¿ya? Limpiar los baños. Gloria a Dios, dije. Comencé a limpiar los baños y decía, Dios mío, ¿cómo salió eso de ese ser humano? Y seguía limpiando. Hermano, yo estaba gozándome en el servicio. Luego me subieron de nivel. Hermanito, ahora le toca trabajar en la sala, va a acomodar sillas, gloria a Dios. Yo agarraba silla que ponía la silla y ponía la mano. Señor, yo te pido que la persona que acá se siente sea tocada por tu poder, Señor. Luego me dio a la otra silla y me decía, ay, ¿por qué tanto te demoras? Hermano, luego me llamaron a hacer una cosita más y otra cosita más, porque ¿qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco, se le confiará mucho más. Un día mi padre espiritual me dijo, hermano, a mí el Señor me mostró que quiere que tú prediques. Yo no, hermano, yo quiero ser músico. No, justamente eso no quiere Dios para ti. Que seas músico. Entonces quiere que prediques. Y me comenzó a llevar el Señor por ese camino y me llevó pues a la vida misionera. Entonces, hermano, el punto es, ¿cómo empecé yo? 3 agresiones sexuales, 3 intentos de suicidio. Me intentaron abortar. ¿Cómo crees que estaba mi autoestima a los 21 años que empecé a seguir a Cristo? Estaba alta, estaba fuerte. ¡Oh, el Señor me ama, mi Padre! No, hermanito, estaba por el suelo. Y así fui amado. Hubieron hermanos que me acogieron. Gente que a pesar de mis errores me tuvo misericordia. Y ese contacto con Dios, contacto con los hermanos, iba aportando más a la manera como me miraba, a la forma como Dios iba tratando conmigo. Entonces llegó un momento en que el Señor cerró muchas heridas y me llevó a asistir a los demás. Por ejemplo, el día de ayer he llegado de misiones de Ica, 6 horas de viaje, Dios bendito. Hermano, y en el camino yo decía, Señor, solo esto lo hago por ti, ¿eh? Solo por ti. Eso que me viene la misión a Europa, hermano, son 23 horas de viaje. A mí me duele la espalda. ¿Pero por qué hago esos sacrificios o por qué hago ese esfuerzo? Oye, a la hora que estábamos orando allá en el Santísimo, con las personas que habían ido, sentir su dolor. Sentir que en ese momento la oración que uno podía hacer servía para su consuelo. Y sentir que en ese momento esa gente tan herida se le acercaba a Jesús. Oye, tú terminas ¿cómo? Gracias, Señor, aunque siervo indigno soy, gracias por haberte servido de mí. Entonces, la realización personal depende en la medida en que nosotros nos donemos a los demás. No en la medida que nos concentremos en nuestros sueños, metas, planes e ideales. Entonces, esta realización personal se expresa mejor en aquello que Pablo va a decir en Hechos de los Apóstoles 20:35. El apóstol San Pablo va a decir, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Probablemente tú no lo entiendes ya porque en tu cumpleaños tú quieres que te lleguen todos los regalos. Pero en el cumpleaños ajeno, cuando tú tienes que comprar regalo, ¿cuál buscas? El más barato, ¿no? Para cumplir, pero qué bien comes, qué bien bailas, ¿no? Qué bien bebes y te vas rapidito para que no abran el regalo en tu cara. Entonces, en el mundo cristiano es al revés. Es al revés. En el mundo cristiano la felicidad consiste no en esperar que nos den lo mejor de sí los demás, sino en dar lo mejor de nosotros a los demás. ¿Amén? En eso depende la felicidad, hermano. Pero lo que tú me estás diciendo no lo comprendo. Es que te falta ser cristiano. Te falta asumir a Cristo. Te falta abrazar al crucificado. Y te falta morir
para que entiendas esta nueva vida que nos ofrece Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Señor en Mateo 7:32 va a decir, trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti mismo. ¿Tú quieres que te mientan, hermano? No mientas. ¿Tú quieres que te traten de manera ofensiva? No ofendas. ¿Tú quieres, hermano, que la gente te ame? Ama, pues. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti mismo. Y para finalizar, Jesucristo en su enseñanza sobre el amor a nosotros y el amor al prójimo, justo el texto del día de hoy, mira, que es tremendamente providencial. ¿De qué va a tratar el juicio final? ¿De cuánto amaste? Porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Porque estuve desnudo y no me vestiste. Señor, ¿y cuándo te vimos en la cárcel y cuándo te vimos desnudo? Cuando vistes a uno de tus hermanos, ahí tú me vistes también. Lo que hagas con uno de estos más pequeños, a mí me lo estarás haciendo. Entonces, fíjate lo que dice Jesús. ¿Quién está en tu prójimo? Jesús mismo. Jesús mismo. Entonces, cuando yo estoy atendiendo al hermano, ¿a quién atiendo? A Jesús mismo. Pero es un Jesús herido. Es un Jesús golpeado. Es un Jesús que necesita atención. Es un Jesús que le está haciendo falta cariño. Entonces, hermano, la cuestión es esta, que todos los mandamientos, desde el cuarto hasta el 10º, apuntan a la caridad. Y esto es lo que a veces nosotros nos olvidamos. Los 10 mandamientos, los 3 primeros tienen que ver con Dios y los otros 7 tienen que ver con el trato a nuestro prójimo. Por eso es que cuando Jesucristo cuenta la parábola del buen samaritano, ¿qué es lo que quiere enseñar? Que no basta solo con saberlo, sino hay que practicarlo, porque este mandamiento no es nuevo de Cristo, esto está en Levítico. Y esto lo sabe el sacerdote y lo sabe el levita, pero una cosa es saberlo y otra es practicarlo. Porque para el levita, su prójimo era otro judío más, no los demás, no los demás. Entonces, el punto es este, hermano. El Señor Jesús nos muestra que la vocación cristiana es el amor. El Señor Jesús nos ordena este desorden interior con este mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el sentido de, tú te tratas bien a ti, en la medida de lo posible trata bien a los demás. Tú no quieres que te maltraten, no maltrates a los demás. La relación de esto a ti mismo está con esto: trata como quieres que te traten. Una persona no se va a humillar a sí mismo, aunque sabemos que a veces lo podemos hacer. Pero no humilles, no maltrates, no hagas daño. Pero no solamente está el no, sino también la parte positiva. Hay que hacer el bien a los demás. Hermano, tu vida, ¿a quién le está beneficiando? Tu vida, ¿a quién le está haciendo algún tipo de bien? Y eso es lo que debemos preocuparnos. Porque en el juicio final, como va a decir la Escritura, seremos juzgados por cómo nos relacionamos con la gente. Por ejemplo, tú hoy día te mueres. El Señor te va a preguntar, a ver, ¿cuántas veces fuiste a misa? ¿Te va a preguntar eso el Señor? ¿Qué te va a preguntar el Señor? ¿A quién ayudaste? ¿Cuántos enfermos visitaste? ¿Cuántos desnudos vestiste? ¿A cuántos hambrientos diste de comer? Eso te va a preguntar el Señor. El orar, el ayunar, el hacer vida espiritual, el leer la Escritura, me ayuda en mi comunión con Dios. Y de la comunión con Dios yo salgo con la fuerza para amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos queridos, entonces, hasta aquí esta reflexión que nos muestra de pronto algo muy importante. Alguien me dirá, hermano, entonces, ¿qué hacemos con el tema número 8? ¿Lo quemamos? No lo quemamos. Pero fíjate, ¿de qué te sirve para comparar la ciencia de Dios y la ciencia de los hombres? Para comparar la ciencia de Dios y la ciencia de los hombres. Este es el camino por el cual te van a recomendar los hombres ir. Pero este es el camino, morir a ti mismo para vivir. Camino por donde te va a llevar Cristo.
Ahora aquí va a depender si tú quieres acoger el mensaje cristiano o el mensaje del mundo. Por eso nos ha sido importante hacer el estudio de la autoestima desde el enfoque psicológico para tener un punto de comparación y que nuestra comparación empiece desde este elemento, que para construir una autoestima sana tenemos que desarrollar la capacidad empática, la capacidad de hacer algo bueno por los demás. Y este es todo el desarrollo que nos propone el cristianismo. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Ahora, si alguien me dice, hermanito, entonces ya no voy al psicólogo. Anda, hermano. ¿Qué dice Eclesiástico capítulo 38? Que Dios también sana a través del médico. Y a veces la recuperación de nuestra salud está en sus manos. Y también dice, el médico también ora a Dios. Y Dios lo ilumina para sanarte. Entonces, aplicamos ahí médico físico, médico de la mente, psiquiatra y psicólogo. Igual anda. Pero no pierdas de vista esto que se te ha enseñado. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, vamos a cerrar un momento nuestros ojos y a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en esta noche nos ha hablado de algo que es muy importante. Ahora, así te dice Yahvé, tu Creador: no temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Eres precioso a mis ojos. Eres muy estimado por mí y yo te amo mucho. Como pago de tu vida entregaría a naciones. Yo estoy contigo para salvarte. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. En esta noche, el Señor te invita a fiarte de su amor. Deja que Él ordene tu vida. Deja que Él ordene todo ese caos que hay en tu vida. Y para que eso suceda, tenemos que poner a Dios en el primer lugar.
cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Probablemente, hermanos, esto es lo que más nos está haciendo falta en nuestra vida: sentirnos amados. Porque le hemos mendigado amor, muy probablemente a mucha gente, pero el amor del hombre no va a cambiar nuestra vida, sino solamente el amor de un Dios que es nuestro Creador, el amor de un Dios que ha venido a salvarnos. De tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. En esta noche tu Dios te dice que Él te ama mucho. Y no sé qué significan, hermano, esas palabras para ti en esta noche. El Dios que conoce tu vida, el Señor que lleva cuentas de tu vida errante, aquel que sabe aquello que tú llevas por dentro, aquel que conoce tu desánimo, tu frustración y tus derrotas. En esta noche Él te dice: yo te amo mucho. Aunque no te lo haya dicho tu padre, aunque no te lo haya dicho tu madre, aunque no te lo haya dicho tu hermano, tu hermana, aunque no te haya dicho eso tu hijo, tu hija, en esta noche hay un Dios que se ha acercado a tu corazón para decirte que Él te ama como nadie te amará. Él te valora como nadie lo hará, porque Él le ha dado forma a tu vida, y tu vida solamente tiene sentido cuando se encuentra en las manos de aquel que te ha hecho, porque tu alma extraña las manos de su Hacedor. Déjate amar por Dios, hermano. Déjate alcanzar por Jesús.
Déjate alcanzar por su misericordia, para que experimentes su perdón, para que te sanes contigo mismo. Porque uno no puede odiar aquello que Dios ama. Uno no puede odiar aquello que Dios ama. Y aunque tu vida hoy esté dañada, aunque tu vida hoy esté golpeada, aunque hayan tantas cosas desordenadas en tu vida, Dios te ama, hermano. Y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu historia. Y quiere que le des esa oportunidad. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré. De tu amor, tu glorioso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Te doy gracias, Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, por la oportunidad que a ellos y a mí nos das de escuchar tu palabra. Jesús, entra en nuestras vidas y concédenos la gracia, Señor, de experimentar tu inmenso amor. Dios te salve, María. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Tomamos asiento un momentito, por favor, algunos avisos que son importantes. Hermanos míos, la próxima semana no vamos a tener clase porque, atención, vamos a tener un taller de sanación interior que se llama Dios siempre escucha. ¿Por qué es importante este taller? Porque tiene relación con la paternidad de Dios, tiene relación con este Dios que está siempre pendiente de cada uno de nosotros. En este taller vamos a buscar tener una experiencia personal de sanación con nuestro Salvador Jesucristo. Este taller se va a realizar desde este lunes 17 que viene hasta el viernes 21. Va a ser en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo, que está a la altura de la cuadra 22 de la Tomás Marzano, entre Marzano y la avenida Villarán, ¿ya? Es completamente gratuito. Empezamos a las 7 de la noche con misa, terminada la misa, denario, oración y empezamos la charla. En este taller hacemos dos cosas muy importantes. Después de los temas, jueves tenemos adoración eucarística y oramos por todos ustedes. Y el día viernes pedimos Espíritu Santo. Entonces, ande ese taller, hermano. Date esa oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Dios siempre escucha. Estoy absolutamente seguro que este taller llega a tu vida en el mejor momento. Que quizás puede ser el peor momento de nuestra vida. Quizás las cosas no están andando como esperamos. Escucha lo que el Señor te tiene que decir. Amén. Segundo aviso, este miércoles tenemos encuentro de sanación para parejas. En este encuentro de sanación vamos a estar en la parroquia Inmaculada Concepción, ya me voy a otra, ¿no? Inmaculada Concepción en Surco, que es el cruce de los Tallanes con Ayacucho, ¿no? Ya, tú pon la parroquia
Inmaculada Concepción en el Google y ahí te va a salir. Estamos con misa 7 y termina la misa y empezamos la charla. ¿De qué vamos a hablar en este encuentro de sanación para parejas? Vamos a hablar del buen trato en la relación de pareja. Hay un psicólogo estadounidense, John Gottman y Nan Silver, que tienen un libro que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja, y ellos hablan de cómo el desprecio es un gran predictor para señalar que una pareja va a fracasar. Entonces, qué importante es que hay un buen trato en la relación de pareja. Vamos a hablar de los distintos tipos de maltrato que pueden haber. No solamente hay maltrato físico, hay maltrato psicológico y hay muchas formas de maltrato psicológico. Entonces, el buen trato en la relación de pareja, este día miércoles, tienes enamorado, anda. Tienes novia, anda. Estás sacando plan a alguien, llévala. Estás casado civil, anda. Conviviente, anda. Casado por religioso, anda, hermano. Una experiencia de encuentro con Jesús, Dios mediante, esta vez si nos van a exponer el Santísimo. La vez pasada tuvimos oración solo en el Sagrario, pero esta vez Dios mediante nos lo expondrán. ¿Ah? Sí va a haber, gloria a Dios. ¿El obispo o el padrecito? El padrecito, ya, muy bien. Entonces, hermanos, tenemos 2 servicios en esta semana. Tenemos el miércoles para parejas, amén. Parroquia Inmaculada Concepción. Me he quedado con el Inmaculado Corazón. Inmaculada Concepción, y la próxima semana, de lunes a viernes, no hay clase acá, vamos a estar en Santa María de Nazaret, en Surquillo. Amén. Hermanito, ya sabes que nosotros vendemos nuestro material. Acá hay una charla buenaza para parejas. Fidelidad y confianza, construyendo una relación fuerte, te va a ayudar mucho. Un tema sobre el don de la alegría que se llama el llamado a ser feliz. Dios nos hace un llamado a ser felices, y si no lo crees, escucha esta charlita. Y el tema número 8, no, hermano, yo no voy a comprar el 8 porque le he echado tierra. Mentira, hermano. Te va a ayudar a entender algunas cosas y a comprender más hondamente este tema. Amén. El tema 8 también lo encuentras al final. Y ya saben, hermanos, por la compra en nuestro kiosquito nos ayudan a tener recursos para seguir evangelizando. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos. Hasta el miércoles con uno y la próxima semana con todos. Hasta luego. Chao, chao.